Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. En un tranquilo pueblo de Wisconsin, en Estados Unidos, un hombre extraño, tanto huraño, de forma campesina que habitaba en esas granjas clásicas americanas que vemos en tantas películas. Y para ello nos marchamos a noviembre del año de 1957, con un caso donde la dueña de una ferretería local desaparece. Y su hijo encuentra un reguero de sangre por la tienda. Acude la policía, inician esa investigación y se dan cuenta de que la última de las facturas, la última persona que había entrado a esa tienda, hay un nombre y es Ed Gein. La policía en ese momento decide acudir a su casa, lo conocían ya por supuesto todos los vecinos, llegaba a esa granja de madera y allí encontraron una escena que les marcó a todos de por vida. Muchos de ellos no consiguieron levantar cabeza después de aquellas atrocidades. Lo han considerado siempre como el mayor de los horrores, superior a cualquier historia, a cualquier leyenda de terror, a cualquier película que podamos ver o novela de leer, se queda corto. Un olor fuerte, ácido, una casa completamente hermética, cerrada, llegó hasta sus cerebros. Un lugar oscuro, frío, lleno de insectos pululantes, donde esos policías con la linterna en mano, la otra esa duda si desenfundar el arma o tapándose, cubriéndose el rostro para la nariz y la boca por ese olor que había, y de pronto se encuentran uno de ellos el cuerpo de la ferretera. ¿Pero de qué forma? Como si fuese una matanza absoluta de caza. Estaba abierto en canal, colgado boca abajo y como un animal despellejado. Pero este simplemente es el inicio de una de las escenas más dantescas que se describen en el mundo del crimen. El resto de los compañeros, esos policías avanzando por las salas, por las habitaciones, empiezan a encontrarse cráneos cuenco, sillas y lámparas creadas y construidas con piel humana, botes con vísceras, cajas con narices que estaban arrancadas, labios cosidos, como si fuesen esos carillones de viento, como un amuleto colgando del techo, labios que estaban con esos cordeles. Aparecen máscaras de piel humana con los ojos cosidos y esas bocas cosidas. Un traje de una mujer realizado con carne humana. En fin, la escena podemos imaginarla. Así que viajamos hasta la granja de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Comienza Abismo. Muy buenas noches, aquí desde esta Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, aquí en Aragón Radio, aquí en las ondas, aquí en podcast y aquí en YouTube, en este búnker, nuestro ya clásico. Ciertos cambios, verán seguramente, pues la mesa parece un poco más disipada de contenido, no de miembros, y algún atrecho, ¿no?, que se quiera asomar. Hay ligeros cambios que vamos a ir haciendo con el paso de esta temporada que con tanto interés, tanto ímpetu y tanto cariño la estamos cogiendo. Así que abrimos mesa con un caso de verdad que sé que les va a impactar demasiado. Algunos directamente no querrán escucharlo, es lógico, es humano, es natural. Y otros, bueno, pues al final este modo de crimen, vamos a trazar como si fuese un true crime, también engancha, también nos gusta, también nos interesa aprender de esas historias que han sido tantas veces trasladadas al mundo del cine, al mundo de la literatura, y cuando busquemos películas de terror en cualquier plataforma, pues caigamos y digamos, anda, esto me suena, esta historia. Para hablar de crímenes, por supuesto, cómo no, Silvia Ladrero, criminóloga, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Desde luego, un caso, un personaje que ha sido un ejemplo y transformó la comprensión de lo que hasta entonces se había entendido como
la teatralización o la puesta en escena, ¿no?, de algunos de los criminales en esas escenas de muerte. Bueno, pues en este caso, de repente vamos a encontrarnos con que no solo ha hecho esa puesta en escena de cara a la galería, de cara a los investigadores, sino que en realidad lo había hecho para sí mismo. Esto sin duda es algo único hasta ahora en el mundo de la criminalística. Fue juzgado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que no por todo lo que cometió. Pues como en todo juicio hay un buen abogado, profesor Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bueno, el caso de hoy es muy curioso porque, como decía hace un momento Silvia, Ed Gein, después de todas las atrocidades que cometió, algunas de ellas confesadas en el transcurso de la instrucción del procedimiento y sobre todo en el momento de la declaración ante la policía, lo cierto es que luego se demostró. Lo primero es que era un demente, era un loco y por lo tanto no podía ser condenado. Pero además sembró la duda y quedó ese resquicio en la investigación de si todo lo que se encontró en esa casa y que hoy a lo largo del programa vamos a relatar también fue provocado por él o no. Y me refiero no solo a lo que se encontró, que obviamente es un hecho y son pruebas que pudieron tenerse en cuenta en el procedimiento, sino la muerte de todas las personas de las cuales se encontraron restos humanos, que fueron muchísimas. Pues abrimos y seguimos con esta mesa hoy de una forma más diferente. Lo tenemos al fin aquí, ¿no?, en nuestro plato. Hacía tiempo que no se acercaba, pero sobre todo porque hoy también parece que nos vaya a grabar en un plano diferente con esas gafas cámara tan avanzadas que hemos tenido en diferentes formatos de esta productora. Daniel Higueras, Mr. Creel, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Silvia, Jaime, ¿qué tal? Pues sí, como bien dices... Van a juego, te puedes haber las cogido blancas, pero agradecemos... Bueno, pero ya sabéis que aquí en Abismo otra cosa no, pero estar a lo último nos encanta. Mira la cámara y hace un clic, que vean cómo sale la luz. No, pero es que están apagadas, Nacho. ¿Cómo que están apagadas? Claro que sabes que se pueden apagar, ¿no? No, yo nunca las he apagado. Bueno, pues es que Nacho no ahorra mucha batería. Sí, están apagadas. Luego haremos algo. Bueno. Luego haremos algo. Bueno, hoy hablamos de un personaje que se convirtió en arquetipo. Un arquetipo, como definieron algunos, que era el monstruo moderno, ¿no? Veremos que tiene muchos nexos, que sembró su germen del mal muy dentro de todo el pueblo estadounidense, hasta el punto de que si hablamos de personajes que llegó a inspirar como Norman Bates, Buffalo Bill del Silencio de los Corderos. ¿Qué te iba a decir? A nivel cinematográfico... Dejó su huella, por supuesto. O el que muchos conocerán porque es esa película tan fetiche del gore y de la masacre como es La Matanza de Texas, ¿no? Claro, La Matanza de Texas es como un spin-off de este caso, que luego estamos viendo hoy que hay tantas versiones de esa Matanza de Texas. Vamos a encontrar un montón, a cual más sangrienta de todas, pero ese desollamiento de sus víctimas, esa creación de las máscaras, ojo con esa película de Buffalo Bill tan tremenda, que es de esa saga del Silencio de los Corderos, durísima. Y bueno, ese cine que parece que estemos como anestesiados a ese cine antiguo, al Silencio de los Corderos, a Buffalo Bill, porque dicen, bueno, es que cuando ves una película y dicen, bueno, es que es del 2010, no, da igual, pero la potencia que tiene y la que tuvo en su época y cómo trasladó estos casos al mundo del cine para que todos lo conozcamos es tremendo. Por supuesto, además estamos hablando de que bueno, haremos hincapié y ahondaremos en eso, ¿no?, en la figura y en la historia de Ed Gein. Pero pensad que cuando se estrena, por lo menos, si no recuerdo mal, la primera película de La Matanza de Texas es finales de los 70, si no recuerdo mal, no tengo la fecha exacta en la cabeza. Imaginad, el Ed Gein seguía vivo. Claro, es que imaginad es en vida suya. el Este shock. hombre fallece en 1984. O sea, que él ha visto casi documentales y cines sobre su vida. Podemos decir que el personaje, para que la gente se haga una fotografía mental, ¿no?, en el que se inspira o bebe de la historia de Ed Gein, no es la familia en general, ¿no?, pero sí es Leatherface, ¿no?, cara de cuero, que toma prestado esas obsesiones suyas por la piel humana, por los rostros. No es que llevara a Ed Gein una motosierra como tal, como lo vemos en la película, pero sí que se inspira ligeramente en ese, como ya digo, ese arquetipo de monstruo moderno que llegó a tildar a algún criminólogo
cuando Ed Gein salió a la palestra. Bueno, esta semana, después de verse unos cuantos documentales, nuestro profesor Arenas ha venido casi como traspuesto. Dice, es que es tremendo. Dice, los datos que hay, las imágenes que hay, lo que se encontró esta gente. Dice, qué horror lo que pudieron vivir. Nos lo acabas de decir. Sí, porque además estamos en un momento en el que la prensa todavía no tiene censura a la hora de sacar imágenes bastante macabras y por lo tanto se pudieron ver en los periódicos tanto locales como nacionales de Estados Unidos algunas imágenes realmente espeluznantes. Mira, aquí tenemos una colección de periódicos desde principios del siglo XX y casi todas las portadas y noticias es la foto más impactante y sangrienta de cuando hay un crimen. Si hay un niño, aparece el niño con ese disparo. Si hay un accidente de tren, no es el tren. Aparecen todas las víctimas. Y lo que vendía era esa fotografía, que los periodistas entraban en la escena del crimen con los investigadores y con la policía y se iban colando y iban cogiendo las fotografías. Bueno, en este caso, de hecho, lo exigieron. La prensa presionó muchísimo para que les dejaran. Pero, si os parece, vamos a poner en contexto un poco quién era Ed Gein, qué es lo que hizo y qué es lo que encontraron cuando se descubrió lo que hizo. Bien, tenemos a un niño que crece en Plainfield, condado de La Crosse, en Wisconsin, que nació, como bien habéis dicho, el 27 de agosto de 1906 y que es hijo de un matrimonio con muchos problemas. Es hijo de George Gein y de Augusta Lerck, este era su apellido de soltera, que se habían casado en 1899. Bien, el padre de nuestro protagonista, de Ed Gein, era un alcohólico, asiduo a las prostitutas, pero no contento con gastarse el dinero que tenía la familia, que principalmente venía del negocio familiar, que era una frutería que regentaba Augusta, la mujer del matrimonio, pues le pegaba auténticas palizas porque la relación entre ellos era realmente mala. Augusta, por el contrario, tenía orígenes alemanes y había sido educada y mantenía una moral muy férrea a nivel de lo que sería el protestantismo cristiano. Por lo tanto, casi veía un pecado si ponías mal la mesa, ¿no? Muy religiosos ellos, claro. Ella. Lo cierto es que cuentan que precisamente uno de los pocos salvavidas que tenía la madre para poder aguantar la situación en casa era rezar durante horas y además en voz alta, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que Ed nace en este pueblo, tiene un hermano, Henry, y son educados bajo la tutela y bajo la mano dura de esta madre que, más allá de ir al colegio, no les permite relacionarse con amigos porque dice que son impuros, les inculca que las mujeres del pueblo, estamos hablando de un pueblo que en aquella época tenía, si no recuerdo mal, 790 habitantes, o sea, no llegaba a los 800, que eran poco menos que todas unas prostitutas, y por lo tanto hace que esa vida en la granja se convierta en una vida totalmente de aislamiento. Estamos hablando de que el Plainfield era un sitio bastante, además, alejado de núcleos urbanos grandes. Tenemos que imaginarnos pues, el típico pueblo que vemos en las películas estadounidenses, en las que hay una calle central con algunos edificios a los lados y granjas en las cercanías, que es lo que componen la localidad. Pues bien, el padre, George, muere en 1940 y lo que parece que va a ser un desahogo de esa situación crítica familiar de maltratos, de insultos, de discusiones, de pues no disposición de dinero, porque este hombre, como digo, era un alcohólico y le gustaba mucho el tema de ir de prostitutas y pues, dilapidaba el dinero que ganaba la madre, pues se convierte realmente en una todavía más férrea presión de la madre sobre los hijos. Bien, dentro de que vivían aislados, tanto Ed como George tenían algunos amigos, pero lo cierto es que, de los que habían hecho durante el colegio, obviamente, pero la verdad es que eran bien pocos. Pocos años después de la muerte del padre, encontrándose Ed y el hermano, y Henry, apagando un incendio, resulta que el hermano muere.
La versión oficial nos cuenta que la muerte del hermano se produce por la respiración de gases nocivos que le llevan pues eso, a una falta de oxígeno y muere, digamos, asfixiado. Pero, sin embargo, lo que se encuentra cuando le hacen la autopsia o el examen, no sé si fue una autopsia forense como la encontramos hoy, pero desde luego cuando examinan el cuerpo ven que tiene muchísimos golpes en la cabeza. ¿Cuándo ocurre eso? Nos cuentan que eso ocurre después de que Henry le haya dicho a su hermano que su madre quizás no es tan buena influencia como les había hecho pensar. Henry había estado durante un tiempo discutiendo a su madre muchas de las ideas tan conservadoras que tenía, se estaba cansando de que no le dejara hablar con una mujer, de que no le dejara hablar con un amigo, de que no les dejara ir al pueblo a socializar, y por lo tanto yo en mi esquema personal tengo una nota que me he cogido, ¿no? Y he puesto primera víctima, 1944, y en interrogantes, ¿el hermano? ¿Fue el hermano de Ed Gein su primera víctima? No lo sabemos, es algo que quedó en el aire, pero desde luego hay bastantes posibilidades. ¿Tú qué opinas, Silvia, de...? Bueno, desde luego que es muy posible, porque si analizamos el personaje hasta ahora con todos los datos que nos está relatando Jaime, bueno, pues como ya dijeron también en aquel momento los informes psiquiátricos, podemos ver que evidentemente él tenía una predilección por la figura materna, vivía en un matriarcado en su mente absoluto y además tenía como un sentimiento de protección hacia esa figura de la madre por el trato que habría recibido y que él habría visto del padre hacia la madre. Pero a su vez, bueno, pues con todas estas ideas puritanas, esas ideas misóginas también inculcadas por esta madre, pues estamos viendo que estaba completamente aislado socialmente. No solo por el estado, por la situación de la familia, sino por, como muy bien comentabas, Jaime, porque viven en una granja apartada, en una población que ya de por sí tiene muy poca, la demografía es muy baja. Se pudo observar, se pudo analizar que tenía cierto recelo, cierto miedo al sexo y tenía culpa moral, bueno, pues precisamente pues, por todas estas ideas religiosas tan extremas que se le hayan inculcado. Y además estamos sumando ahí ya una desvinculación completa del entorno familiar normalizado. El padre lo tenemos que está completamente ausente y de hecho, bueno, pues se desaparece. El hermano muere en extrañas circunstancias. Queda completamente supeditado hasta este punto de la historia a esa figura de la madre completamente férrea, una dependencia extrema y una incapacidad para desarrollar sus relaciones personales de forma adulta y normal hasta este momento. Vamos, brutales. Una relación edípica, podríamos decir, como el complejo de Edipo, que va a marcar durante toda su vida su papel en el resto de la sociedad. Si quieres, continuamos a partir de ahí. Bueno, nos habíamos quedado en que en 1944 muere el hermano en ese incendio en extrañas circunstancias y un año después muere la madre, muere Augusta. Con lo cual Ed se queda sin esa figura que tanto idolatraba, pero que a la vez, posteriormente, los psiquiatras dijeron que también odiaba. Por un lado la idolatraba, pero por otro lado odiaba todo lo que le estaba haciendo. Y parece ser que esa educación, ese trato que le daba la madre, esa tutoría, fue la que creó en Ed ese trastorno mental que le llevaría a hacer lo que hizo. Tenemos que irnos hasta 1954, cuando Mary Hogan, una mujer que regentaba una taberna en Plainfield, es encontrada, bueno, no es encontrada,
Entran en la taberna, hay una mancha de sangre, pero no encuentran el cuerpo. Mary Hogan era una mujer que había venido de Chicago y que las malas lenguas decían que había tenido conexiones con la mafia y que precisamente esas conexiones son las que le habían hecho huir a un pueblecito apartado de todo ese mundo, como era Plainfield, pero que quizás pues, con el tiempo le habían hecho pagar pues, por alguna de sus acciones en relación con la mafia. Esto realmente tampoco es que esté comprobado, pero eran esas historias que se contaban en el pueblo. Y de hecho, durante mucho tiempo se hablaba y poco menos que se dio por sentado que las relaciones que hubiera podido tener en Chicago con la mafia habían sido la causa de la muerte de esta mujer. Incluso un amigo de Ed, bromeando con él, en cierta ocasión le dijo: vaya, si te gustan las mujeres, o sea, si te gustaba Mary Hogan, podías habérselo dicho, porque ahora ya no está, ha desaparecido. A lo que Ed Gein le respondió: no ha desaparecido, está en mi casa. Pero ¿qué pasa? Que Ed Gein, para todos sus vecinos, era pues esa persona rara, digamos que lo tenían un poco, y que se entienda lo que voy a decir, como el tonto del pueblo, pues porque no tenía habilidades sociales, porque iba a la taberna y se quedaba bebiendo en una esquina solo. Todo esto, por supuesto, después de la muerte de la madre. Además, no hablaba con nadie absolutamente de nada, salvo de una cuestión muy concreta, la Segunda Guerra Mundial. Era muy asiduo a leer todos los recortes y todas las notas de prensa que en esos años llegaban sobre la guerra europea, y de hecho cuentan que tenía recortes más concretamente sobre todas esas atrocidades que los periodistas de guerra contaban que los nazis habían cometido y que relataban en la prensa de aquellos momentos. Pues bien, pasan unos años, concretamente 3 años, y en 1957 desaparece Bernice Worden. Bernice Worden era una señora que regentaba una ferretería y que ya le había advertido a su hijo que había visto a Ed Gein durante unos días pues, pululando por los alrededores de la ferretería. Se quedaba aparcado fuera en la camioneta mirándola. Bueno, a veces entraba a comprar algo, a veces no, pero incluso a veces entraba, simplemente se la quedaba mirando y después se iba. Y le comentó a su hijo, que por cierto era ayudante del sheriff, que estaba preocupada, ¿no? Pues porque al final, pues bueno, pues ella podía intuir, igual que todo el pueblo, que ese chico no estaba bien de la cabeza y que pues estaba comportando de una forma quizás todavía más rara de lo habitual, y además fijándose en ella, ¿no? La cuestión es que encuentran en esa ferretería una mancha de sangre y la caja registradora arrancada. No estaba. Con lo cual, al principio piensan que puede ser un robo, claro. Un robo, ¿no? Un atraco. Pero lo cierto es que Ed Gein estaba con unos amigos a los cuales había llevado al pueblo. Y el amigo se sorprendió porque Ed Gein tenía las manos manchadas de sangre. Pero tampoco es que le diera demasiada importancia, porque al fin y al cabo justo había empezado la temporada de caza y era normal pues que si con las manos ensangrentadas por la calle, un ciervo y lo tenías que transportar o lo desollabas, pues se te mancharan las manos y quizás no pudieras limpiarte la sangre del todo bien. Pero claro, también luego pensó, pero si Ed no es capaz de ver la sangre, si Ed siempre ha contado que cuando sus padres en el granero de su granja llevaban a cabo la matanza de un cerdo, a él le entraban náuseas y tenía que salir corriendo, no era capaz de ver cómo su madre despiezaba pues eso, un cerdo pues para hacer conservas, para, bueno, pues para, digamos, sí, para comer todo el año, aprovechar al máximo. Claro. Procesar la carne, eso es lo que quería decir. Procesar la carne. Bien, en ese momento llega la policía, le preguntan si han visto a Bernice Worden y entonces Ed Gein dice que sí, que ya le han contado que la han matado. Y entonces la policía dice: ¿perdona? ¿Quién te ha dicho que la han matado? Lo que sabemos es que está desaparecida. En ese momento lo detienen
y van a la granja de los Gain. Y bueno, cuando llegan, lo primero que hacen es entrar al granero. Ven que es una granja que está muy descuidada, hay mucha suciedad, hay olores muy fuertes, hay excrementos por las esquinas, hay mucho desorden, mucha suciedad. Y el sheriff, que por cierto tenía 32 años, o sea, era un chaval joven, cuando entra nota que algo le da en el hombro. Y al volverse, lo que ve es un cuerpo colgado por los tobillos, abierto en canal, como bien habéis descrito antes, y decapitado. Era el cuerpo de Bernice Worden. Obviamente se espantan. Ujú. Después del granero van a la casa familiar. En la casa familiar, si el hallazgo del granero ya había sido bastante contundente, pues la imagen es todavía más dantesca. El registro duró 4 días. Un registro en el que encontraron 10 cráneos. En una caja encontraron 9 vulvas y un cinturón de pezones, 9 máscaras hechas con piel humana, un chaleco confeccionado con el torso de una mujer, lámparas de piel y carteras realizadas también con la piel de las mujeres. Los órganos de Bernice Worden, algunos de ellos estaban en el congelador, y se encontraron también restos humanos en parte de la cacharrería de la cocina. Cuando obviamente ven esto, lo cierto es que empiezan a investigar, se lo llevan a declarar. De hecho, hay una de las cabezas que está reducida, pero en la que uno de los policías reconoce a la tabernera Mary Hogan, desaparecida 3 años antes. En ese momento se lo llevan a declarar. El sheriff, de hecho, pierde un poco los papeles y le debe dar un buen par de tortas, por no decir otra palabra un poco más fuerte. Pero aquí es cuando viene también un poco lo chocante de esta historia. Él admite haber matado a Bernice Worden, pero no al resto. Esto, Silvia, en psiquiatría tendría algún tipo de descripción, un perfil de este tipo de persona, con este ansia por el coleccionismo humano, este ansia por el desmembramiento, el desollamiento, el intentar casi hacer vida con restos de otras personas, que ahora ahondaremos si realmente él los asesinó o no fueron asesinadas las víctimas por él, si simplemente era ese coleccionista de piel y de hueso. Claro, sí que es muy habitual, como hemos contado en otras ocasiones, en asesinos en serie, que hagan coleccionismo de objetos, por ejemplo, de las casas de sus víctimas, de un zapato, un cinturón. En este caso no estamos hablando, primero, ni de que él mismo, a priori, según su testimonio, las hubiese asesinado, solamente en el caso de Bernice. Primero, entonces se nos genera la pregunta de dónde ha sacado todo ese material humano. Y luego que él estaba utilizando, o sea, haciendo su colección a base solamente de tejidos humanos. Entonces, ¿por qué esa necesidad? Quizás se plantearon en un momento, bueno, pues esta persona tiene conocimientos previos, sabía que era cazador, tenía experiencia a la hora pues, de desollar, ¿no? Porque además vieron en todos esos restos que el desollamiento era de una forma sistemática, lo hacía siempre de una misma manera. Los trozos de piel estaban cortados de la misma manera para luego poder unirse bien con costuras, como si fuera a realizarse
unos patrones, ¿no? Pues el que coge un patrón de piel para hacerse el chaleco que nos comentabas, Jaime, o el que corta directamente para hacer ese cinturón de piel. Claro, como ocurre con los animales, que se Efectivamente. van separando tanto las partes del cuerpo como las pieles para diferentes utensilios. Eso útiles. era de un profesional. Ujú. Eso llama la atención de entrada, porque no se sabía que, aparte de ser cazador, tuviese experiencia previa en taxidermia. Pero es que algo que llama mucho más la atención sobre el resto de casos de los que hablamos de asesinos en serie, aparte de que este no reconoce haber matado a los propietarios, digamos, ¿no? de estos tejidos humanos, es que lo hace como un ritual privado, como un disfrute para sí mismo y crear su propio universo dentro de su granja. Es decir, otros casos que conocemos sí que guardan en un cuarto, pues eso, la dentadura, el jarrón de no sé qué, el de no sé cuántos, pero en realidad casi todos está comprobado que lo hacen para que si en algún momento les pillan, poder demostrar sí, yo he sido la persona que ha matado a estas personas. Pero en este caso no. Formaba parte de su propio ritual. De hecho, vamos a ver que en esa casa tenía cráneos haciendo cuencos. Tenía todo colgado como si fueran cortinas, como si fueran altares privados. Y en uno de los rincones encontraron algo que llamó mucho la atención. Y era un traje, podemos decir, el traje de una piel completa, un traje femenino, hecho con piel de verdad, claro, de una víctima o de una persona fallecida. Entonces ahí ya se introduce otra cosa que no es habitual en estos perfiles psiquiátricos, y es lo que ahora llamaríamos la posible disforia de sexo o una transexualidad oculta que él mismo no supiera identificar su identidad sexual. Entonces, lo que encontramos sin duda en común con otros casos es el fetichismo. ¿No? Aquí estamos viendo un fetichismo, pero por la piel, una parafilia. En muchos casos se dice que era necrófilo, pero vamos a ver que no. Aquí es donde esa investigación de posibles crímenes, Dani, empiezan a enlazar y atar cabos con cementerios. ¿Y ahí qué ocurre? Exacto, porque para ponernos en contexto, desde que en 1945 pierde a su madre, es como si su madre, vamos a entender que fuera el escudo que frenaba. Vale que Ed Gein se ha criado en una familia totalmente desestructurada, el padre alcohólico ni estaba ni se le esperaba, la madre una temerosa de Dios lo inculcó en esa directriz de alejada totalmente del contacto, sobre todo con mujeres. Lo mantenía al límite, lo hacía creer que la religión y la fe eran el único camino. Imaginaos en el seno de eso todo lo que se acaba de gestar. Y como tú bien dices, a partir de que muere ese escudo, que dijéramos frenaba al monstruo, podemos decir, se desata, ¿no? Y queda solo. Se sabe, a día de hoy sabemos, que profanaba tumbas y que sumaba cadáveres siempre que tuvieran, no relación, pero que sí que se parecieran, o a él, se le parecieran a la figura materna, a su madre. Es decir, pero cadáver, vamos a llamarlo fresco. Sí, es decir, no estamos haciendo una exhumación de una persona que llevaba semanas fallecida. Bueno, en algunos casos tampoco tenemos esos datos, pero pudiera ser que en algunos casos sí, claro. Bueno, pero él se dedicaba a la búsqueda de esas esquelas, de esos carteles clavados con los fallecimientos. En principio, según relató a la policía, que es por lo que empezaron a hacer la investigación, en los cementerios locales, cuando él dijo, oye, que yo no le he matado, y le preguntó, ¿dónde tienes todo esto? Y dice, no, yo las cojo una vez están muertas. Lo que hacía era, miraba las esquelas del periódico y si podía, esa misma noche desenterraba los cuerpos. Claro, ¿cuál es la sorpresa de la policía?
cuando acude a los cementerios de esa localidad y localidades cercanas y de repente encuentra que es cierto, que hay cadáveres a los que les faltan las manos, hay cadáveres que directamente no están o están decapitados, y concuerda perfectamente con lo que contaba Ed Gein. Por lo tanto, no se le pudieron atribuir ningún tipo de asesinato de todas esas máscaras femeninas, más allá de las de la tabernera y la ferretera, de Mercy Hogan y de Bernice Worden, porque realmente lo que había hecho era recuperar toda esa piel de los cuerpos ya sepultados en las tumbas de las mujeres, siempre de mediana edad, que estaban muertas. Pero de estos cuerpos, ¿dónde están los huesos? Porque el cuerpo humano oscila entre 200 y 208 huesos, que no es ni una tontería, que hay un montón de huesos. Y eso, no hay una colección de hueso como tal, salvo este cráneo cuenco, cráneo copa, ya se utiliza desde ritos antiquísimos, pero bueno, se ha utilizado como ese elemento. No sé si tendría alguna relación. Antiguamente sí que era el beber y el tener ese contacto con la persona difunta. Claro, pero es que piensa que de algunas de, vamos a llamarles, víctimas después de la muerte, tan solo cogió su cabeza. Es decir, no cogía el cuerpo entero. O sea, en alguna ocasión sí, pero normalmente, por ejemplo, les desmembraba a él. No, iba a la tumba, la abría, las decapitaba y se llevaba la cabeza para hacerse una máscara. O la parte que correspondiese. O la parte claro, que correspondiese. Pero no hay ni piezas dentales ni nada. Por En eso. muchas ocasiones. No, en las cabezas sí, los cráneos están. Los cráneos los tenía algunos puestos en su cama, Vale. otros los tenía expuestos en su cuarto, y de hecho el cráneo de Bernice Worden, de la ferretera, cuando lo encontraron ya le había clavado 2 ganchos a los lados y una correa para colgarla como un trofeo de caza, como el que tiene la cabeza de un ciervo después de matarla. ¿Y sabemos qué le lleva a matar? O sea, no solamente a exhumar. Es decir, bueno, pues exhumar. ¿Acaso se queda sin perfiles maternales? ¿Tiene una gran atracción por esa señora? Por estar diciendo que lleva mucho tiempo merodeando por su tienda, lleva mucho tiempo mirando a ver, entiendo que los horarios, los momentos que se quedaría ella más sola, cuánta gente entraría, cuánto no, controlando, ¿no? La escena de ese futuro delito. Pero fíjate, una de las cuestiones que además más afianzó la instrucción del caso fue que prácticamente todos los hombres pasaban durante esos días del inicio de la temporada de caza por la ferretería. Pero la última compra, porque la señora lo llevaba todo apuntado, precisamente había sido, o la última venta, mejor dicho, había sido a Ed Gein. O sea, que él salió de la tienda. No, él sí, claro. Él Él salió con el cadáver pero después de pegarle un tiro. Compró. ¿Se sabe qué compró? En ese, bueno, como fue muchos días, en esa última venta, no claro, lo sé. Imagínate, dices, lo que bueno, compró. portar el cuchillo, ¿no? Hay muchos casos Silvia lo sabe, de asesinatos donde a esa persona, pues si tiene una tienda, se compra la bolsa, se compra el cuchillo, al familiar se le pide la sierra. Hay una especie de rito alrededor de estos casos donde se busca también esa relación con el objeto con el que se va a descuartizar, se va a asesinar, cualquier tipo de... Fíjate, yo creo que, como bien decías, ¿por qué no? Ese salto. Pasamos de exhumar o de profanar tumbas y extraer, claro, pues decapitar o la parte del cuerpo que quizá le apeteciera o necesitaba o que él consideraba que necesitaba, a como subir de nivel, ¿no? Pero esto es algo que seguro que Silvia nos puede, o por lo menos espero que nos pueda aclarar un poquito más, que sucede muchas veces. Es como esa evolución necesaria, ese retarse a sí mismo el asesino, de decir, voy a subir un escalón más, un peldaño más. Pero ese arresto fue tranquilo, él estaba esperando a la policía o puso resistencia. Cuando la policía paró la camioneta en la que viajaba Ed Gein con unos amigos, y entonces es cuando él soltó la frase de no, ya me han dicho que está muerta. Y le digo, ¿cómo que está muerta? Si lo que está es desaparecida, ¿no? Y le detuvieron con total tranquilidad. Y de hecho, lo que cuentan los psiquiatras es que en las declaraciones que hizo Ed Gein se veían perfectamente las dos personalidades que después de mucho tiempo de estudio descubrieron que tenía. La de una personalidad era un niño de 8 años. Un niño de 8 años que se agarraba a la americana de su abogado
el que estaba presente en las declaraciones, y le preguntaba, ¿qué me quieren hacer? ¿Qué está pasando? Y la otra personalidad era su propia madre. Y de ahí es, por lo que dicen los psiquiatras, que cogía esas pieles de mujer. Porque en aquella época se descubrió en su casa que estaba guardando muchísimos recortes de periódico sobre la historia de Christine, no sé cómo se pronuncia, Jorgensen creo que se pronuncia, que era una de las primeras mujeres transexuales de Estados Unidos. Y él estaba obsesionado porque, claro, al identificarse él como su madre, vio pues que él no podía cambiar de sexo, no tenía los medios, en aquella época era un procedimiento costosísimo, pero vio en vestirse con las pieles de las mujeres esa oportunidad de mirarse al espejo y verse como una mujer, con esa máscara de mujer, con ese chaleco que constituía la piel de una mujer cerrada por la espalda, con lo cual todo lo que era la parte delantera de los senos y tal se veía perfectamente. Y es una de las teorías que los psiquiatras tienen, porque no te creas que este hombre debía ser bastante complicado de estudiar, entre otras cosas porque hablaba muy poco. Y de hecho no recordaba absolutamente nada. Sí, pero evitó la cárcel y la pena de muerte. Bueno, pero claro, eso que te lo cuente Silvia, ¿por qué pasó? Claro, a ver, bien. Vamos a meternos de lleno en esta parte. Vamos porque por partes, al final, ¿no? vamos por partes, nunca mejor dicho, en este caso. Como este buen hombre. A ver, el por qué. Tú estabas preguntando por qué iba a buscar los cuerpos, si es que se había quedado sin víctimas para matar, ¿no? Eso es lo que has preguntado. Sin esos perfiles que tuviese en mente maternos. Es decir, oye, no tengo... En el pueblo y aledaños no hay nadie que se asemeje, que a mí me atraiga para hacer ese desollamiento. Pero sí hay una persona con vida y esta persona no tiene pinta de que vaya a fallecer de forma natural, por lo cual ataco. Pero es que su trastorno no consistía o él no encontraba la satisfacción matando, sino que su parafilia, su fetichismo, era conseguir esa parte del cuerpo. Con la intención probablemente de hacia donde estaba apuntando Jaime, que es ese proceso de transformación para convertirse en su madre, que era su otra personalidad. O sea, perdona, porque él quiere una piel y, claro, él quiere esa piel, pero tiene que matar. Pero que mata muy poco. Pero, claro, solamente se ha podido demostrar que matarse una vez. Si pudiese obtener las pieles sin matar, pues no hubiese tenido problema. Pero es lo que hacía. Iba a las tumbas. Por eso. Estamos aquí con el último de los casos. Bueno, entonces, estamos viendo que él tenía una disociación, ¿no?, en sus identidades. Tenía dos, que sepamos. La que estaba comentando Jaime, de ese niño de 8 años. De hecho, en los análisis psiquiátricos, en esas periciales que aportaron, sí que se pudo comprobar que tenía episodios de alucinaciones, que tenía episodios de pensamientos de delirio, que tenía un discurso muy desorganizado, muy propio de los niños pequeños a esa edad, hacia los 8 años. Y además, una cuestión también bastante habitual en este tipo de paranoias, que era el aislamiento social y el afecto plano. Es decir, no era capaz de demostrar si estaba triste, si no, si era capaz de identificar entre el bien y el mal. Y esto es algo clave, porque cuando tú te enfrentas a un proceso judicial, muchos de los posibles delincuentes, de los investigados, de los procesados, lo que intentan demostrar es que no estaban con sus capacidades volitivas plenas, ¿no? Jaime, tú lo sabrás, que hay muchos que lo buscan que intentan eximentes exacto, es buscar eximentes diciendo, no, yo es que estaba drogado, o es que tenía una enfermedad, tenía una enfermedad psiquiátrica, tal. Bueno, en este caso ni siquiera se dio esa circunstancia por parte de la defensa, porque es que desde un primer momento se vio que tenía rasgos de esquizofrenia paranoide con ese trastorno, ¿no?, de identidad disociativa.
Entonces estamos viendo que era una persona que no es que necesitase matar, sino que lo que necesitaba era construirse sus propios trajes de piel, y eso lo llevó, bueno, pues a desarrollar toda una ritualística en su propia granja como si fuera un escenario teatral. Ujú. Y luego, pues que no era capaz de eso, pues de diferenciar entre el bien y el mal. Con lo cual, todos esos crímenes que se le pudieran achacar o esos delitos se encontraban ahí con un problema judicial. Sí, lo que pasa es que al final el delito que había cometido, principalmente de los que se podían demostrar, era la profanación de tumbas. Pero realmente el asesinato solo se pudo probar en el caso de Bernice Warden, porque ni siquiera en el de Mary Hogan él dijo que no se acordaba de nada, que él no pensaba que la hubiera matado. Lo que pasa es que, claro, es curioso que el hecho de que tuviera ahí su cuerpo y la otra hubiera aparecido, es decir, que ya no hubiera sido una mujer enterrada, que él hubiera exhumado, pues hombre, parece ser que efectivamente era una prueba clara de que él había sido el asesino. Pero él no lo recordaba. Y si lo hubiera recordado, lo habría admitido. Igual que admitió lo de Bernice Warden. Y de hecho, incluso se explayó diciendo que en realidad que lo de la caja registradora no era para robar, que solo la había cogido porque quería desarmarla para ver cómo funcionaba. O sea, que estamos hablando de un señor que realmente ni siquiera tenía conciencia propia de que eso estuviera mal. Y hay cosas muy curiosas de este caso, como por ejemplo, que yo creo que sirven, ¿no?, para trazar ese perfil psicológico. Y es que la única parte que estaba inmaculada de su casa era la habitación de su madre. La habitación de su madre... O sea, no entró ningún objeto. La habitación de su madre la había mantenido limpia e impoluta exactamente igual que el día que su madre falleció. Era una especie de santuario para él, de esa madre que luego se convirtió en su segunda personalidad, que es bastante, que llamó muchísimo la atención, ¿no? Aquí, pero no dormía en esa cama. No, la mantenía simplemente. No, pero fíjate, es que los psiquiatras... Sí, podría haber ocurrido, ¿no? Que al convertirse él en su madre hubiera utilizado esa estancia. Podría, sí. La cuestión es que cuando están la instrucción del caso, la investigación, por lo menos intentando esclarecer las pocas dudas que quedaban sobre lo que había hecho Ed Gein, ya los psiquiatras advirtieron que no iba a ser capaz de afrontar un procedimiento judicial porque estaba totalmente desequilibrado. Y entonces el juez lo que dijo en sala fue que no iba a juzgar a este hombre aun sabiendo que era culpable porque se trataba de un loco. Pero eso quedó en el primer juicio. Sin embargo, el fiscal, este caso fue muy mediático, se comprometió con la comunidad a que lo juzgaría en caso de que mejorara, cosa que pasó unos años después con el mismo resultado. Declarado culpable de los hechos, pero no condenado por ese eximente de demencia tan tremenda que tenía. Este asunto fue tan mediático y digamos que se impregnó, o mejor dicho, impregnó tanto a la sociedad americana que vimos cómo la camioneta donde transportaba los cuerpos fue enseñada en ferias a lo largo de todo el país como reclamo y se cobraba entrada por verla. Los objetos que se recuperaron de su casa, que por cierto ardió en un incendio, en un misterioso incendio, se han vendido y subastado por todo el mundo. O sea, que los objetos están en casas de diferentes de coleccionistas. Los calderos donde, por ejemplo, él guardaba restos humanos, aunque luego él defendió que no había cometido canibalismo. Los psiquiatras ahí no tienen muy claro si realmente no lo cometió o no, o lo que pasa es que se avergonzaba y por eso no lo admitía. Pero los calderos donde guardaba restos humanos se han subastado por internet. Pero es que lo más bestia de todo, lo que a mí me parece increíble, porque obviamente luego inspiró no solo películas, sino también a asesinos en serie reales posteriores a él, es que se creó a nivel nacional un club de fans que tenía sus chapas, sus socios y hacían reuniones para hablar de este tío. Pero como admiración. Entonces, las lámparas estarán distribuidas por diferentes puntos del mundo. Hombre, entiendo
que el vestido, eso sí que estará a buen recaudo o destruido. ¿O no tenéis ni idea del qué ocurrió con todo esto? Yo las piezas que he visto subastadas principalmente son cuchillos, ganchos, cacerolas. No he visto, porque además entiendo que está prohibida su venta, las piezas que él hacía. ¿Por qué está prohibida su venta? Que es como un cráneo. Un cráneo normalmente no se puede vender, y más si se sabe cuál es la procedencia. Pero respecto a la piel humana. Yo creo que la venta de restos humanos, de la misma forma que tienen un tratamiento especial en su transporte y en su conservación y mantenimiento, está prohibida. Yo he visto subastas con reducciones chanza de cabeza. Claro, pero sí, porque tiene el y- componente histórico, Claro. ¿sabes? De una civilización antigua, por estudio científico. Pero en este caso no, ahí no tienes ese componente, sino que proviene de una actividad ilícita. O sea, que aquí el mercado negro. Entonces- Sí, pero ya sabéis que muchas veces. Yo aquí no voy a decir nada de la policía de Wisconsin, eso faltaría. Pero ha ocurrido con las armas. Las armas habitualmente se subastaban, se vendían, se obtenían. Pero claro, no creo que haya muchos casos en el mundo de desollamiento donde se puedan guardar. Nacho, tú no tendrás una lámpara de esas en casa. Iba a preguntar lo mismo. Sí, es que le está dando muchas vueltas. Yo creo que dice, solo está buscando que demos fe de si la que tiene es original o no. Lo estaba buscando por si hubiese La lámpara. algún resquicio. No, el tema de la normativa vigente. En Europa Ujú. tan solo se permite la venta de restos humanos en contextos médicos o científicos autorizados. Claro, por ejemplo. Pero Vale, es que aquí los de- estamos hablando de que un señor ha profanado una tumba, ha despellejado un cadáver, se ha hecho una lámpara como hacían los nazis con los prisioneros de los campos de exterminio y obviamente eso no se puede subastar. Eso lo tendrá guardado o bien la policía en Se el habrá archivo de destruido, pruebas o se probablemente. habrá destruido. Salvo que pase el tiempo y se considere un componente histórico. Hace una tontería. Sí, claro, dentro de 300 o 400 años igual sí. No, pero mientras haya familiares con 100 vivos, años ya lo puedes tener. bueno, o igual no, porque si hay familiares vivos de las víctimas, igual no. Imagínate que pues, un señor, pues con la piel de su abuela hicieron esa lámpara. Pues igual no le hace demasiada gracia que esa lámpara esté expuesta en un museo. Estoy convencido de que los guardan, que no los destruirían. Yo no lo sé. y la No lo verdad sé es que porque no hay prefiero muchos datos saberlo. sobre ello, pero no Bueno. sé, entraríamos en la batalla moral, ¿no? Aquí ya después, aunque ¿Qué estuviera haría Norman permitido. Bates? Claro. Oye, Norman ¿qué Bates se pondría ¿qué, peluca. qué y- ocurrió con esta casa? Porque Se también quemó. habrá sido, ahora mismo sería un reclamo turístico tremendo. Bueno, y con lo que le gusta a los americanos el show business, Sí, sí, sí. claro. por Sí, supuesto. además la compró alguien para hacer negocio, Mm. pero se quemó. Y se quemó. O la quemaron. Pues no lo sé. Mm. No lo sé si la quemaron o no la quemaron, pero desde luego sí que leí en algún momento, en alguno de los artículos que he leído, que el hijo de Bernice Warden, que era además ayudante del sheriff, estaba en las inmediaciones cuando se quemó. Pero- Oye, ¿sabemos si tenía, si tenía algún animal de compañía esta persona? Qué dato tan curioso. Sí, Ujú. porque ha dicho Jaime esa repugnancia que le daba el desollamiento y la muerte de los animales. Ya sabéis que hay esa dualidad humana. No me acuerdo ahora mismo del nombre del francotirador. En la primera, creo que fue en este caso fue la Primera Guerra Mundial, donde era incapaz de matar a un animal, pero a humanos todos los que hiciese falta. Y casos de estos, pues sí que tienen un animal de compañía y es absolutamente intocable. Un ser humano puede ser más que tocable, ¿no? Y asesinar o lo que sea, pero un animal no, aunque sea un ratoncillo. Pero siempre suelen tener ese componente de acompañamiento del mundo animal. Por eso preguntaba. No se nombra en ningún sitio que tuviera mascota alguna, pero bueno, tampoco me Yo leí extrañaría. en su día que sí que tenía un perro que se llamaba Spot, que era el típico perro pero tampoco se sabía muy bien si era un perro suyo o es que vivía por ahí. Pero lo Sí. cierto es que a Ed Gein todos lo conocían como una persona educada y amable. Mm. De hecho, él no tenía un oficio como tal. Vivía pues del dinero que le había dado el gobierno por vender unas tierras que le habían expropiado, que formaban parte de la granja familiar, y pues de hacer pequeñas chapuzas en las casas de los vecinos, recados. Pero ojo, es que también cuidaba a los niños, también hacía de canguro. Y era una persona que, más allá de que se le trataba un poco, pues como he dicho antes,
y que se me entienda como el tonto del pueblo, o decían todos los vecinos que la palabra raro, freak, para esta persona, bueno, le venía como un guante, ¿no? Lo cierto es que era una persona, pues como digo, amable, y que la gente confiaba en él, y que no se, vamos, es que no se imaginaban ni de lejos que pudiera hacer esto. Hay alguna foto, no recuerdo cómo se llama, pero de un amigo suyo, al que le permiten la policía entrar en su casa, y la foto de la cara está pasmado, está alucinado, está sobrepasado por la imagen tan dantesca que está viendo cuando entra a la casa de su amigo y ve no solo que tiene un problema, que tiene un problema, ¿no? que ha cometido semejantes atrocidades, sino que además la acumulación de basuras es realmente increíble. Las heces por las esquinas de las puertas, la falta de limpieza, la comida podrida, y sin embargo aparentemente lo poco que se relacionaba con la gente pues era una persona educada, era una persona normal. Uh-huh. y era una persona que tampoco había dado demasiado que hablar nunca. Él muere en un centro psiquiátrico. Uh-huh. ¿Concedió algún tipo de entrevista o careos con periodistas o escritores? Porque esa forma de traslación al mundo del cine tan fascinante. Aquí tenemos, yo creo que 3 grandes películas, ¿no, Dani? Psycho, Psicosis, sí. Leatherface y Buffalo Bill. Te he contado lo del perro, porque en Buffalo Bill, acuérdate en ese Silencio de los Corderos, esa última parte, donde aparece el intocable perrito, sí, que se vuelve loco cuando esa chica intenta secuestrar dentro de su casa al perro. De hecho, todos nuestros oyentes recordarán, ¿no? Cómo Aníbal Lecter intenta ayudar a Clarice Sterling a resolver el caso y a atrapar a este asesino en serie que es Buffalo Bill. En la película El silencio de los corderos se llama así, directamente inspirado sobre todo en esa parte más psiquiátrica, ¿no? Más psicológica del personaje de Ed Gein, el transformismo, ¿no? Ese querer. A Ed Gein le pasaba, ¿no? Quería ser su madre, al fin y al cabo. No solo era la personalidad, sino quería ser una representación de su madre. Por eso no sabemos si al final lo consiguió o no, pero era lo que ansiaba, lo que buscaba, no separarse de su madre. Hablabais de su habitación como santuario, ¿no? Yo creo que era veneración. Él tenía veneración por su madre hasta el punto de vincularla a él como una personalidad más, un ser, o sea, hacerlo parte de su ser y manifestarla pues de la manera que la debería manifestar, haciéndose trajes, haciendo todos. El personaje de Buffalo Bill, como decía, está claramente inspirado. Y Psicosis de Hitchcock, ¿no? Todos recordamos a Norman Bates haciendo también totalmente paralelismo con la figura de su madre, también inspirado totalmente en la figura de Ed Gein. Y quizá Espero que todo el mundo haya visto Psicosis, si no, le estamos aquí haciendo un spoiler. Yo creo que yo ya toca, ya, no pasa nada, tocaría, ¿no? Si alguien no ha visto Psicosis, se merece el spoiler. Pero no hemos sí hemos spoileado, claro, sí, es verdad. En realidad sí. Porque hemos llegado a hacer un programa del Silencio de los Corderos. Sí. Pero no el hermano, creo. Vale. Hermano, sí. Lo hicimos. Algo iba a comentar. Me parecería muy, muy curioso estar casi por una mirilla y ver la nueva vida de esta persona ya en ese centro psiquiátrico, en las detenciones, sin tener acceso a estas creaciones. Tuvo que ser para él también. Pues mira, si tan enfermo era. Te lo cuento. Porque además, como os he comentado antes, el fiscal se había comprometido a que si mejoraba, si era capaz de soportar un procedimiento judicial, pues fuera a juicio, ¿no? Y esto pasó en 1968. Un juicio posterior, porque los psiquiatras dijeron, oye, pues que estaba bastante bien y que había evolucionado muy favorablemente y que iba a poder aguantar perfectamente un juicio. En ese juicio declara bastante bien, en el sentido de dar bastante información. Uh-huh. Pero obviamente, igual que en el mismo procedimiento, es encontrado culpable, pero legalmente insane, que dicen los americanos, loco, demente, insano. Not guilty, but reason of insanity. Era Eso. Efectivamente, esa es la frase que dijo él. Sí. No culpable por razones. Pero legalmente insano, sí. Pero todos los informes
desde que internó en el Hospital Central del Estado de Wisconsin hasta el segundo hospital en el que estuvo y en el que creo que es en el que muere ya, que es el Hospital de Mendota, todos los informes decían que era una persona tranquila, tímida, educado, obediente, que pasaba horas leyendo en el taller del hospital, viendo la tele. Pero iba a la casa. Y que no se metía con nadie. Claro, pero es que esas facetas de la personalidad externa, hacia afuera, el comportamiento, no tienen nada que ver luego con los procesos mentales. Sí que me gustaría reflexionar. Estábamos diciendo que se le consideró culpable, pero que no se le podía juzgar porque tenía estos problemas psiquiátricos por su capacidad volitiva disminuida, es decir, que no sabía diferenciar o lo que hacía, ¿no? Ni el bien ni el mal. Pero es muy curioso porque sí que tuvo la precaución de que cada vez que exhumaba un cadáver de una tumba, luego era capaz de volver a taparla para que nadie le descubriese. Es decir, ahí sí que tenía un proceso mental reflexivo. Bueno, es de ladrón de tumbas. Sí, pero que era inconsciente de lo que estaba haciendo ahí, y que no estaba bien. Claro, ahí sí que tenía cierto grado de saber lo que estaba haciendo. Yo lo dejo como está. Claro, pero yo creo que aquí la historia, la cuestión es que él sabía que no estaba bien a nivel legal, él no podía ir a una tumba y profanarla, pero él no consideraba que estuviera mal moralmente. Es decir, está mal legalmente pagar impuestos, pero quizá moralmente alguien lo encuentra adecuado porque luego... ¿Puedes repetirlo otra vez, Jaime? Que está mal legalmente pagar impuestos, pero no pagarlos. No pagar impuestos, pero quizás haya gente que encuentre moralmente bien el no pagarlos. Bueno, la cuestión. Entendemos el paralelismo, sí. Pagar impuestos siempre está mal, pero bueno. Pero es necesario. Pero es obligatorio, así que hay que hacerlo, hay que pasar por el aro. Pero la cuestión es que, claro, él, por ejemplo, cuando le preguntaron si había violado o mantenido relaciones sexuales con los cadáveres, siempre decía lo mismo, no porque huelen mal. Él, el tratamiento que le daba a las pieles, como ha dicho Silvia, era muy minucioso. De hecho, las caretas o máscaras que encontraron estaban perfectamente conservadas con sus aceites para que no perdieran elasticidad, la piel no se cuartease. O sea, no te voy a decir que casi como el trabajo de un taxidermista, pero más o menos es lo que hizo. No tenía otro que hacer más que cuidar. Tenía técnicas perfectas de curtidor. Esos cortes seguían perfectamente el trazo del músculo que él necesitaba. Bueno, pues estamos viendo que sí que había una planificación, tanto a la hora de exhumar como a la hora de seleccionar las partes. Pero él moralmente no consideraba que una mujer que ya estaba muerta estuviera mal quitarle la piel. Obviamente todos sabemos que sí, pero para él, pues no estaba mal porque era mucho más importante el fin que el medio. Y en este caso el fin, que era su propia transformación en una mujer, estaba muy por encima de que a alguien le pareciera mal que le quitaba la piel a un cadáver, ¿no? Sí, pero fíjate tú, lo que a mí más me choca, ¿no? O me chirría en este caso es, él se crió en ese seno con esa madre, sobre todo, ¿no? Tan fervientemente religiosa. Religiosamente no está bien exhumar un cadáver ni levantar una tumba, ¿no? Y él lo hacía. Es decir, y lo hacía y lo devolvía toda la normalidad. Yo creo que sí que había un sentimiento de culpa en lo que estaba haciendo, que sabía que no estaba bien, y al final intentaba mitigarlo dejándolo todo tal y como estaba para que nadie se diera cuenta o su sentimiento de culpa quizás fuera menor. Yo fíjate, yo más que por sentimiento de culpa creo que lo hacía para poder continuar haciéndolo, porque él sabía que si lo pillaban, obviamente lo iban a detener y lo iban a meter a la cárcel. Él no creo que se esperara acabar en un psiquiátrico. Pero claro, dice, bueno, lo voy haciendo, pero tengo que tapar también mis huellas. Claro. No porque esté mal, sino porque no me dejarán seguir haciéndolo. De hecho, tenemos un antecedente brutal y es que él era adicto, entre comillas, a la lectura de cómics e historias de terror. Y durante muchísimos años los coleccionaba y lo hacía todo a escondidas de su madre.
Es quizás el único atisbo de rebelión que tenía. Le encantaban las historias de zombies, de matanzas, de monstruos, de todo ese tipo de cómics, tipo, es que no sé cómo se llamarían las colecciones que había en Estados Unidos, ¿no? Pero tipo pesadillas y cosas de estas. Los horror comics estos, ¿no? Sí, pues todo. Él las coleccionaba y las leía con avidez. Lo que pasa es que eso era ese pequeño atisbo de rebeldía porque su madre no lo sabía. Entonces, bueno. Bueno, una última pregunta y nos quedamos sin tiempo. En este grupo de seguidores del Gran Curtidor, ¿ha habido alguien que haya intentado reclamar y rehacer esta figura con algún caso de desollamiento? Bueno, ha habido muchos intentos, desde Pero luego. sobre él, ¿no? Es decir, oye, este seguidor, como en el cine, lo que sea, ¿no? Voy a ser también curtidor de piel humana. Curtidor. Sí, a ver si vamos a coger ahora fobia a las aceitunas, la gente que nos escucha con los encurtidos. Entonces, nada que ver, por favor. No. Pueden seguir consumiendo, que esto era curtidor de pieles y no de encurtidos. Sí que hubo uno, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, que se basó un poco en lo que hacía Ed Gein y de hecho luego coincidió con él en el psiquiátrico y entablaron cierta amistad. Pero no recuerdo cómo se llamaba este hombre. Bueno, estaba haciendo una búsqueda rápida porque yo tampoco recordaba cómo se llamaba uno, pero por ejemplo, el más famoso es Ted Bundy, por ejemplo, ¿no? Hombre, También sí, se inspiró. Sí. Tenemos, fíjate tú, lo vamos a ligar porque que la gente sepa que tenemos en Netflix esa antología del terror, podríamos llamar, del mal, ¿no? Que empezó con una temporada dedicada a Jeffrey Dahmer. También se podría haber inspirado un poco en la figura de Ed Gein, ¿no? Esa segunda parte, esa segunda temporada, podríamos decir, de los hermanos Menéndez, ¿no? Que asesinaron a sus padres en el 89. Y ahora, recientemente, muy recientemente, se ha estrenado esa tercera temporada, precisamente, que nos habla de la historia de este personaje que estamos tratando hoy, de Ed Gein. Así que si la gente le quiere echar un vistazo, yo creo que estará de rabiosa actualidad. Muy bien. Una cosa, lo que Sí. pasa, la comparación con el personaje que dices, con Ted Bundy, al final, bueno, sí, se puede parecer un poco, pero él sí que tenía una intencionalidad sexual. Sí, correcto. ¿No? Entonces, bueno, pues esto es lo que diferencia sobre todo al personaje al que hemos analizado hoy, a Ed Gein, porque eso no existió en ningún momento, sino que su filia era coleccionar pieles para su propia transformación. Vale. Bueno, yo he aprendido mucho con este programa de un perfil bastante averiado, ¿no? Terrorífico. Absolutamente. Pero es que solamente imaginar la escena con esos policías entrando y bien. Primero, al principio dudo que entendiesen nada, ¿no? Verían lámparas hasta que van relacionando que esas lámparas están hechas. Ahora lo vemos y lo entendemos, es decir, por pieles humanas. Pero en aquel momento no. En aquel momento, pues, hasta que van viendo, había mobiliario también con esa forma, con estos cortes tan perfectos que hacía. Bueno, muy interesante. Hacía días que no tocábamos tema de crimen. Hemos tocado crema de crimen, la crema del encurtido. Y bueno, que simplemente que muchas gracias. Me ha gustado mucho el tema. De abogado, experto en cine, crímenes, criminóloga. Creo que ha sido un presentador haciendo preguntas. Creo que ha sido muy nutrido e interesante el programa. Pero no me quiero... Sorprendente, lo de un presentador haciendo preguntas. Sí. Bueno, y escuchando, que hoy he estado escuchando Atentamente. de forma bastante atenta y fiel. Hoy me gustaría comentar una cosa, ya que aquí estamos en familia, ¿no? En este Aragón Radio. Voy a poner otra música porque me apetece ahora cambiar un poco de perfil y esta que me recuerda también muchas cosas, ¿no? Esto que os recuerda, ¿no? Esto, o sea, también de esta casa, este programa de Abismo, ¿no? Las primeras temporadas de Abismo. Bueno, pues todo esto es porque en este programa una de las personas le queremos todos un montón y que ayudó también a crecer muchísimo Abismo y que siempre ha estado dispuesto, como nuestro buen amigo Javier Sierra, ¿no? Turolense de pro. Bueno, pues sí que me gustaría que sepáis y recordaros que cada año lo hacemos con esas jornadas de Ocultura, que el 29, 30 y 31 de octubre hay una cita con el misterio y con el enigma en Aragón. Epicentro es Zaragoza, yo creo que es la 8ª. Y este año es un tema que a mí me encanta, que son los otros mundos de Goya. Y bueno, nuestro querido amigo Javier
como compañero de este programa, nos ha mandado un pequeño audio y quiero ponéroslo porque nos invita a todos para que nos juntemos y casi como un pequeño tentáculo también de este programa estemos acompañándole en unas jornadas tan importantes y con personajes que seguro que ustedes han leído alguno de los libros. ¿El 8? ¿Han leído el 8? Yo creo que sí. O por lo menos lo habrán visto en sus estanterías. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Faltan solo 2 años para que todo Aragón celebre el bicentenario de la muerte de Francisco de Goya y Lucientes, un pintor que no solamente rompió con una tradición artística muy clasicista, muy académica, introduciendo casi el impresionismo en su arte, sino que además bebió de fuentes muy dispares y en algunos casos estuvo muy próximo a la heterodoxia, sobre todo a través de la brujería y de su atención a la brujería, en principio como crítica social, pero después también como profundo conocedor de los aquelarres, de las ceremonias mágicas que probablemente llegaron a sus oídos a través de las brujas de los Pirineos. Todo eso ha servido de inspiración para que este año se celebre en Zaragoza del 29 al 31 de octubre próximos el 8º Encuentro Internacional de Ocultura. Va a estar centrado en la figura de Goya y sobre todo también en los misterios del arte. Y como ocurre en todas las ediciones anteriores de Ocultura, los invitados son excepcionales y creo que van a atrapar enseguida la atención y van a disparar la imaginación de toda la comunidad de Abismo. Y es que tendremos como invitada internacional a Catherine Neville, la autora del bestseller internacional El 8, que fue una de esas novelas que revolucionó la escena literaria internacional y en la que hablaba también de arte, de reliquias, de objetos mágicos, de poderes sobrenaturales. Todo eso va a ser el eje de una conversación que espero mantener con ella en el momento de cierre de estas jornadas el próximo 31 de octubre, en la noche de Halloween de Todos los Santos. También vamos a tener la visita de Dolores Redondo, la autora celebradísima de la trilogía del Baztán y de otras novelas ambientadas en las montañas navarras y del País Vasco, tan permeadas por la brujería. Tendremos a Clara Tahoces, que es la descendiente de la 9ª duquesa de Osuna, que fue la mujer que encargó a Francisco de Goya sus cuadros de aquelarres. Tendremos al doctor Florencio Monge Gil, un maxilofacial de prestigio internacional que va a examinar las enfermedades que ocultan los rostros de los poseídos en los cuadros de Goya. Y tendremos a Montse Aguer, que es la directora de los museos Dalí de Figueras, para hablarnos de Dalí casi como proceso evolutivo en algunos momentos del propio Goya y que, en fin, conoce todos los arcanos de este adalid del surrealismo. Todo eso y mucho más en unas jornadas, en unos encuentros de entrada libre a los que estáis todos invitados y que van a tener también su proyección fuera incluso de las jornadas, con una visita exclusiva a la exposición de Goya en la Aljafería de Zaragoza, donde se habla del paso del museo al palacio, del palacio al museo del pintor aragonés, y muchas sorpresas que vais a recibir si os acercáis a estas 8ª jornadas de Ocultura en Zaragoza. Toda la información en ocultura.com. Os espero. ¿Por qué hago esta promo? Porque es amigo y es compañero de este programa, compañero de Aragón Televisión también, de Aragón Radio, y Aragón también le debe mucho, ya no solamente a sus lecturas, sino a lo que hacemos, rescatar ese patrimonio inmaterial, esas historias, las leyendas y sobre todo algo que nos encanta, nos entusiasma, como es la brujería. Y a mí personalmente, el genial Francisco de Goya, que dentro de muy poquito os prometo un programa sobre él muy curioso. Igual buscamos alguna cabeza que otra. Bueno, profesor Jaime Arenas, muchas gracias. Nacho. Un momento, que te tenía ya silenciado. Es que como hay veces que el profesor se va, ¿no? Y dice, me voy. No, estaba buscando información sobre un Nos futuro lo hizo en programa. verano, ¿eh? ¿Te acuerdas, Dani? Dice, Sí, me voy. Bueno, es que el profesor es muy suyo. Entonces, cuando él
dice que termina, termina. Sí, pero seguramente me quedaría sentado escuchándoos, ¿eh? O sea, me Sí. iría a mis Bueno. pensamientos profundos, pero mientras tanto se escuchaba. Bueno, Nacho, muchas gracias. Nos veremos en próximos programas y posiblemente en Ocultura. No sé si en todas las jornadas, porque son muchas horas, pero seguro que me paso un rato. Es una sorpresa la cultura. Oh. Dani Gras, un abrazo. Buenas noches, chicos. Gracias a todos. Y creo que un programa terrorífico, ¿no? Pero interesante desde el punto de vista criminológico. Tenemos que saber que estos monstruos existen y están ahí. Así que hay que cuidarse de ellos e intentar divulgar lo que podemos para que se sepa que no todo está en el cine ni en la ficción, que a veces con esa frase tan manida la realidad supera a la ficción. Gracias, chicos. Por favor, a vos. Silvia, gracias. Un abrazo. Pronto más. Y nos vemos la próxima semana aquí con más temas. Yo espero que les guste. No sé, igual hacemos algún viaje y surcamos las leyendas de los grandes mares y océanos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.